Quiero que estén allí todos los que trajeron sus Biblias, perdón. Éxodo capítulo 39. Espero para que cada uno Éxodo capítulo 39. Gracias, hijo. Hoy vamos a hablar de las vestiduras sacerdotales. Dieguito, ¿tiene ahí la diapositiva? ¿Me hace el favor? En el capítulo 28, nosotros estudiamos las vestiduras sacerdotales y encontramos cosas muy maravillosas en ese capítulo. Y fue cuando el Eterno habló a Moisés y lo mandó a hacer las vestiduras, a fabricar las vestiduras sacerdotales a través de personas que el Eterno había dotado de gracia, de unción, de sabiduría, de ciencia, de inteligencia y de todo lo necesario para la fabricación de esas vestiduras. Hoy se va a hablar también de las vestiduras, pero ya no en que el Eterno las mandó a hacer y a colocar sobre los sacerdotes, y en este caso sobre Aarón, sino que ya están hechas las vestiduras. Como vimos en la semana pasada, todo lo que él dijo que se hiciera fue hecho conforme al modelo que él mostró. Entonces hoy vamos a mirar ya elaborados, y vamos al versículo 1. Allí tienen en pantalla el modelo, la imagen de las vestiduras de los sacerdotes. En la lección que vimos de estas vestiduras, encontramos que cada piedra colocada tenía una representación especial de las tribus de Israel. O sea, fue algo muy hermoso. Yo espero que usted haya retenido en su corazón esta palabra, porque nosotros somos ahora el real sacerdocio y debemos tener claro cuáles son las vestiduras y el estilo de vida que nosotros como pueblo del Eterno debemos portar diariamente. El versículo 1 de Éxodo 39 dice: del azul púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Yahweh lo había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de azul púrpura, carmesí y lino torcido, y batieron las láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul púrpura, el carmesí y el lino con labor primorosa. Hicieron las hombreras para que se juntasen y se unían en sus dos extremos, y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul púrpura, carmesí y lino torcido, como Yahweh lo había mandado a Moisés. Paramos allí y vamos a mirar algo. Recordemos que Moisés, los levitas y los escogidos para la obra están rindiendo cuentas al pueblo que generosamente donó los materiales para el tabernáculo. ¿Se recuerdan? La semana pasada vimos esto. Las vestiduras, amados, son proféticas en su naturaleza y representan diferentes aspectos del ministerio de Yeshua. Recordemos que su reino es de sacerdotes y una nación santa.
El reino del Eterno es un reino de sacerdotes y gente santa. La novia debe ir vestida especialmente para la boda. Y estas vestiduras representan el corazón de la imagen con la que debemos caminar cada día. Como creyentes en Yeshua, somos parte de este sacerdocio. Y las vestiduras son para nosotros hoy. Amén. Vamos a primera carta de Pedro, en el capítulo 2 y versículo 9. Y necesitamos nosotros, amados, ubicarnos y tomar esa posición, tener esa postura que debemos tener como ese sacerdocio, como esa nación santa, como ese pueblo que Él adquirió. Primera de Pedro 2:9 dice, creo que ya están allí. Bueno, yo les doy tiempo. Esta palabra de Primera de Pedro 2:9 nos dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Estas palabras que el apóstol Pedro está hablando, está enseñando, sin duda alguna fueron tomadas de la Torá. El capítulo 19, en los versículos 4, 5 y 6, está hablando de que nosotros somos ese sacerdocio de gente santa, llamados por el Eterno. Y él está recordando, dice, vosotros sois linaje escogido. Y el Eterno anhela que usted y yo nos apropiemos de esa palabra, porque si nosotros nos apropiamos de que somos un sacerdote, que somos un real sacerdocio, nosotros nos interesamos por conocer cada uno de las partes de esas vestiduras sagradas que el Eterno colocó sobre los sacerdotes para ministrar. Y nosotros hoy nos acercamos para ministrarlo a Él. Y necesitamos estar vestidos, ya no externamente, amados, pero internamente, un estilo de vida en nuestro corazón. Dice que somos un pueblo adquirido por Dios para anunciar virtudes del Eterno. Virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y quiero que miremos, amados, y vamos a entender que nosotros antes teníamos una distorsión muy fuerte, muy grande acerca de la armadura de los cristianos, del pueblo. Y vamos a Efesios capítulo 6 y miremos del capítulo 10 al 17. Y allí encontramos la armadura del cristiano. Pero si nosotros miramos atentamente y vamos a la palabra del Eterno y encontramos allí las vestiduras sacerdotales, allí encontramos la armadura del Eterno para el Hijo de Dios. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos ¿de qué? De toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia,
y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Eterno, la palabra de Dios. Entonces aquí, amados, tenemos la orden, la advertencia y la esperanza. Tomad la armadura de Dios es una orden. Para que podáis resistir en el día malo es una advertencia. Hay un día malo, o muchos. Y habiendo acabado todo, estar firmes es una esperanza de que todo va a acabar, pero que nosotros, usted y yo, estemos firmes, porque hemos caminado adecuadamente, porque nos hemos vestido como el Eterno ha hablado a nuestras vidas, con esa armadura del Eterno, no como lo que nos enseñaron a nosotros, de pronto a usted no, pero a mí sí, que era cuando íbamos a hacer guerra espiritual, íbamos a orar, entonces empezábamos a vestirnos, a colocarnos las botas, a colocarnos el casco, a colocarnos la coraza y a tomar una espada, y hacíamos esto, pero el estilo de vida no era el que Yahweh había determinado para su pueblo, empezando porque no obedecíamos la Torá, no obedecíamos los mandamientos. Y el apóstol Pablo lo que está trayendo es de la Torá, trayendo a la iglesia el modelo para que los hijos de Dios, los sacerdotes, se vistan y mantengan en esa unidad, mantengan en ese carácter del Eterno, en ese estilo de vida que los hijos de Dios debemos tener. Entonces, el ser un soldado requiere firmeza, tanto en carácter, su obra, su decisión y su fe. Repito, carácter, decisión, obra y fe. Se requiere firmeza para comenzar la batalla. Y el apóstol Pablo dice también, hablando a Timoteo, dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces encontramos allí, en las vestiduras sacerdotales, el efod. Allí usted lo puede ver. Diego, si puede señalarlo, por favor, con una flechita. El efod y el pectoral fueron hechos del mismo material de las cortinas que rodean el tabernáculo. Azul púrpura, carmesí y lino fino torcido, añadido el oro puro. El oro puro significa no solamente la naturaleza divina, sino el ser un conductor de su presencia, y eso estaba en el pectoral. Mire, el oro de las vestiduras fue trabajado con martillo, porque tenían que convertirlo en una lámina fina, en finas hojas de tejido, trabajado con martillo. Y nosotros queremos todo esto en nuestra vida, pero ¿cómo, Olguita? Pero no queremos ser martillados. El martillo no, el quebranto no. Entonces necesitamos estar claros y necesitamos saber que para poder estar firme cuando haya acabado todo y terminar en firmeza, necesitamos ser trabajados por el Eterno en nuestras vidas.
Estas vestiduras sostenían 12 piedras. Eso lo vimos en la lección 28, en Éxodo capítulo 28. Sostenían 12 piedras preciosas incrustadas en oro con los nombres de las 12 tribus. Y eso lo vimos y a mí me pareció muy hermoso de saber que el Eterno había tenido minucioso cuidado de que cuando los sacerdotes entraran al lugar santísimo a ministrar al Eterno y a ofrecer los sacrificios por el pueblo, llevara en su pectoral piedras incrustadas allí, piedras preciosas con los nombres de las 12 tribus de Israel. Y cuando nosotros, amados, conocemos estas verdades y entendemos estas verdades, nosotros debemos sentirnos absolutamente bendecidos. Debemos sentirnos muy seguros de quiénes somos en Él y qué es Él para nosotros. Y caminar así, en esa firmeza, en esa decisión, en esa determinación. Amén. Entonces, repito, estas vestiduras sostenían 12 piedras preciosas incrustadas en oro, con los nombres de las 12 tribus. Estas vestiduras con las piedras vivas estaban sostenidas juntas con un cinturón alrededor de la cintura. ¿No te está hablando de la armadura que acabamos de leer en Efesios? Cíñase los lomos con el cinturón de la verdad. Cinturón alrededor de la cintura, conocido como el cinturón de la verdad. Verdad que venía de la Torá. Pablo no podía estar hablando de ninguna otra cosa que no fuera de la Torá, de lo que él conocía, de que él sabía, de toda la vestidura, de cuál era la armadura del pueblo del Eterno. En general, toda la vestidura sacerdotal se llama la armadura de Yahweh. La armadura de Yahweh. Cuando las 12 tribus vienen juntas en la instrucción y la enseñanza de Yahweh, caminando en fe y justicia con Yeshua el Mesías, la Torah viviente o la palabra de Yahweh hecha hombre, ellos, Israel, serán un vasto y gran ejército para Yahweh, usted y yo. Todos y cada uno de nosotros, que tengamos claro a qué nos ha llamado el Eterno, cómo debemos nosotros caminar en esta tierra para combatir todas las acechanzas del enemigo, para que cuando todo haya acabado nosotros estemos firmes. Anteriormente, cuando hablábamos de la armadura de Yahweh, pensábamos en una armadura romana, ¿sí o no? Y nos mostraban la imagen de un soldado romano. ¡Qué feo! Pero nuestra armadura es la vestidura sacerdotal, la que diseñó el Eterno, Yahweh de los ejércitos, para sus sacerdotes. Siempre pensamos con nuestra mente griega que la armadura de Yahweh, de la palabra que habla Pablo en la carta a los Efesios, se relacionaba con una armadura romana. Pero ahora, amados, al conocer las vestiduras sacerdotales, nos damos cuenta que lógicamente Pablo no iba a usar como modelo a su enemigo. Teniendo el conocimiento claro de la Torá, de lo establecido por el Eterno, de lo que Yahweh le había mostrado en el monte a Moisés, el modelo perfecto, con toda la delicadeza y todo lo minucioso que él habló de estas vestiduras. Para Pablo era claro que nosotros como sacerdotes de Yahweh, ahora, según 1 de Pedro 2:9 que acabamos de leer,
con nuestro cuerpo como tabernáculo. Cuando leímos y entendimos y recibimos las enseñanzas de los capítulos anteriores, esas enseñanzas que nos explicó Diego hace 2 semanas atrás, nosotros somos el tabernáculo ahora. Si usted lo cree y lo asimila, es verdad, y si no, sigue siendo verdad. Nuestro cuerpo como tabernáculo, debemos revestirnos de las vestiduras del sacerdocio para ser poderosos en nuestra lucha espiritual. Vamos a Éxodo y vamos a leer una buena porción de Éxodo. Vamos del 6 en adelante. Leamos con el entendimiento. No, 39, versículo 6 en adelante, y lo leemos hasta el 29, o bueno, yo les digo. Éxodo 39, 6. Hermano, esto es una verdad maravillosa para nosotros. Dice, y labraron las piedras de ónice, montadas en engastes de oro. Recordemos que nosotros antes de pronto leíamos, o a lo mejor no leíamos porque eso no era para nosotros, y así fuimos enseñados, y eso ya había caducado, y eso no tenía nada que ver con la iglesia de Dios. Pero si lo leíamos, pensábamos que no teníamos nada que ver aquí, pero ahora sabemos que nosotros somos esas personas a quien el Eterno quiere poner estas vestiduras. Labraron las piedras de ónice montadas en engastes de oro, con grabaduras de sello, con los nombres de los hijos de Israel. ¡Qué cosa! Y las puso sobre las hombreras del efod, por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Yahweh lo había mandado a Moisés. Repito, y las puso sobre las sombreras del efod por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Yahweh lo había mandado a Moisés. Cómo nos habían privado a nosotros de ser esas personas, ese pueblo a quien Dios estaba hablando esta palabra. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del efod de oro, azul púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doble hicieron el pectoral. Su longitud era de 1 palmo, y de 1 palmo su anchura cuando era doblado. Y engastaron en él 4 hileras de piedra. La primera hilera era un sardio, un topacio y un carbunclo. Esta era la primera hilera. La segunda hilera era esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata, una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe, todas montadas y encajadas en engaste de oro. Hermanos amados. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel. Pero eso no somos nosotros. Nosotros somos la iglesia gentil. Un pueblo diferente al pueblo del Eterno. Mentiras. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe, todas montadas, encajadas en engastes de oro. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre según las 12 tribus. Versículo 15. Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza de oro puro,
Hicieron asimismo 2 engastes y 2 anillos de oro, y pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral, y fijaron los 2 cordones de oro en aquellos 2 anillos a los extremos del pectoral. Fijaron también los otros 2 extremos de los 2 cordones de oro en los 2 engastes que pusieron sobre las hombreras del efod por delante. E hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral, en su orilla, frente a la parte baja del efod. Hicieron además 2 anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las 2 hombreras del efod hacia abajo, cerca de la juntura sobre el cinto del efod. Y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul, para que estuviese sobre el cinto del mismo efod y no se separase el pectoral del efod, como Yahweh lo había mandado a Moisés. 22. Hizo también el manto del efod de obra de tejedor, todo de azul, con su abertura en medio de él, como el cuello de un coselete, como un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas. En las orillas del manto, alrededor, entre las granadas, una campanilla y una granada, una campanilla y otra granada, alrededor, en las orillas del manto, para ministrar como Yahweh lo mandó a Moisés. Se dice que la granada es una fruta que tiene una cantidad de semillas. Yo los invito para que usted se consiga una granada, la abra y cuente las semillas. Y me cuenta cuántas semillas tiene. Dice que son 613 semillas, conforme a los mandamientos de la Torá. Compre la granada y ábrala y cuéntela. Por ahí hubo alguien que ya lo hizo. Creo que Adrianita hizo esa operación, me parece aquí, miró, ¿no? Bueno, para ministrar como Yahweh lo mandó a Moisés. Igualmente hicieron las túnicas de lino de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos. Asimismo la mitra de lino fino y los 2 adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino torcido. También el cinto de lino torcido de azul púrpura y carmesí de obra de recamador, como Yahweh lo mandó a Moisés. Versículo 30. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello. ¿Qué escribieron? ¿Cuál es entonces la armadura nuestra? Santidad. ¿Cómo podemos nosotros hacerle frente al enemigo, a las huestes espirituales de maldad? En santidad. Como grabado de sello, santidad a Yahweh, y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como Yahweh lo había mandado a Moisés. Si leímos con el entendimiento, vimos claramente, no tendría ni que decir ya más nada. Vamos a Isaías capítulo 59 y versículo 17. Isaías 59, 17. ¿Estamos? Isaías 59, 17. Pues de justicia
se vistió como de una coraza. ¿Cuál sería nuestra coraza? La justicia de Yeshua en nuestras vidas, habiendo sido justificados por Él y caminando en justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestiduras y se cubrió de celo como de manto. Necesitamos procurar ser encontrados en el día de Yeshua usando las vestiduras de justicia y verdad. Isaías 49, 2. Miren que estamos viendo en el Tanaj, Antiguo Testamento, todas las partes de la armadura de que habla Efesios. ¿Sí? Vemos la coraza de justicia y vimos el yelmo de la salvación en nuestra cabeza. Y vamos a ver la espada. Y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba. Puso mi boca como espada aguda. Eso tiene que ser en nosotros, en nuestra boca, la espada del Espíritu, que es la palabra del Eterno. Él la puso. Él puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano. Me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba. Yo en una oportunidad prediqué algo y les conté qué es una aljaba. ¿Se acuerdan? Ah, bueno, gloria a Dios que se acuerdan que es una aljaba. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5:8. Primera de Tesalonicenses 5:8. Es un zurroncito que cargaban y llevaba 5 flechas en ellos. Cabían 5 flechas allí. Flechas, aljaba aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba. Primera de Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros que somos del día, ¿cómo tenemos que ser? Sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Si nosotros somos del día, amados, debemos andar en sobriedad, sobrios. ¿Por qué? Porque estamos vestidos con una coraza de fe y de amor, y con una esperanza de salvación, yelmo, como yelmo. La sobriedad, la paz, la confianza en que nosotros como pueblo del Eterno debemos caminar. Yo miraba que una de las maneras como el enemigo nos amedranta, nos presiona, nos intimida, o como usted quiera llamarle, es porque no andamos en sobriedad, porque no andamos en fe, porque no tenemos esa esperanza de nuestra salvación como yelmo. Y el enemigo nos mueve el piso, el enemigo nos habla cosas
que no tienen nada que ver con la palabra del Eterno y nosotros las recibimos y las creemos y nos dejamos afectar. Pero cuando nosotros tenemos claro quiénes somos, qué fue lo que Él hizo y que nosotros caminamos es por la fe en su palabra, en sus promesas, en el pacto que Él hizo con nosotros, entonces el enemigo nos va a conocer. El Salmo 132:8, que lo tenemos allí impreso en ese pendón, Salmo 132:8 dice: levántate, oh Yahweh, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan ¿de qué? De justicia, y se regocijen sus santos. Necesitamos estar vestidos de justicia y andar en regocijo, como nos habló al comienzo a la apertura del servicio hoy. Gozosos. Isaías 52:7. Y aquí encontramos todas las partes, todo lo que hemos estado leyendo, estamos tomando las partes de la armadura del Eterno, del Hijo de Dios. 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Cuán hermosos son los pies bien calzados, con el apresto del evangelio de la paz, porque anuncia alegres nuevas, anuncian la paz, trae bendiciones de bien y publica salvación. Así que el tabernáculo tenía una carga eléctrica. Los sacerdotes tenían que entrar descalzos. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás es santo. Mire, ¿y en qué tenían que confiar ellos para estar allí? Si tenían que entrar descalzos. Debían entrar descalzos y la única seguridad que tenían era la obediencia a la Torá. Y es lo que el Eterno quiere, que nosotros caminemos en esa seguridad, pero que caminemos en esa obediencia a la Torá. Así que podemos entender las palabras de Pablo, que dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El sacerdote además experimentaba el poder de Yahweh y su fidelidad a su palabra una vez entraba en el lugar santo. Confiaba: Señor, aquí es su misericordia, aquí es lo que usted habló, aquí es lo que usted dijo, y yo estoy caminando conforme a lo que usted dijo, y me he vestido adecuadamente, tengo las vestiduras tal como usted mandó a fabricarlas, camino en esta rectitud. Él experimentaba el poder de Yahweh y su fidelidad a su palabra. Una vez entraba en el lugar santo, el sacerdote entraba no en su propia fe, sino en la seguridad de la fidelidad de Yahweh. Y así quiere el Eterno que nosotros caminemos todos los días. En la seguridad de la fidelidad de Yahweh, en la veracidad de la palabra de Yahweh. Por eso Él dice que Él ha escrito en nuestros corazones por el Espíritu Santo. No en su propia fe, sino en la seguridad de la fidelidad de Yahweh. Esta sería el escudo
de la fe. La seguridad en quien se ha creído. En la mente hebrea, fe es una palabra en acción. Cuando se dice fe, emuná, es una palabra en acción. Es que usted acciona en esa palabra. Es que usted camina en esa palabra de fe. Y usted produce obras, como dice Santiago. Muéstrame las obras por tu fe. Ah, no, yo tengo fe. Muéstrame las obras. ¿Por qué? Porque en la mente hebrea, fe es una palabra en acción. No es un estado mental, como en la mente griega, que es solamente aquí. Yo tengo fe y aquí, pero no se producen obras, pero no se toma acción, pero no se hace nada para demostrar esa fe, para activar esa fe. La acción es la obediencia a su palabra. Si uno tiene fe, uno obedece lo que el Eterno ha hablado, porque tiene fe. Fe es creer en la fidelidad de Yahweh, es tener seguridad. La seguridad de que independientemente de lo que pensemos o hagamos, Yahweh cumple sus promesas y sus pactos. Y es esta seguridad en quien es Él. ¿Quién es Él? Él es veraz, Él es santo, Él es perfecto, Él es bueno. Pero Él nos dio mandamientos. ¿Para qué? Para que al cumplirlos nosotros estemos cubiertos. Para eso son los mandamientos del Eterno. No son para salvación. Son para cubrirnos, para traer la cobertura, para que el enemigo no se ensañe contra nosotros, para que habiendo acabado todo estemos firmes. ¿Pero por qué? Por la obediencia a la palabra del Eterno. Yahweh cumple sus promesas y pactos. Y en esta seguridad en quien es Él, es la que nos ayuda a apagar los dardos de fuego del maligno. Y podemos nosotros hablarle al enemigo y decirle: no es por mí, es por lo que Él dijo, es por lo que Él hizo, es por lo que Él es, no es por lo que yo soy. Yo solo me esfuerzo para guardar sus mandamientos, para obedecer su palabra, me deleito en su palabra, lo adoro, lo alabo, lo exalto, hago lo que humanamente más puedo, pero es Él. Y con eso yo apago los dardos de fuego del maligno. La fe nos permite caminar en obediencia detrás del más grande y poderoso Elohim. Si estamos caminando a paso que Él nos marca, si estamos obedeciendo, si estamos haciendo su voluntad, si estamos amando su palabra, amando su Torah, guardando sus mandamientos, deleitándonos en Él. Para nosotros hoy caminar en obediencia a la Torah, enseñanzas y mandamientos de Yahweh, nos equipa con la espada del Espíritu. Siempre les he enseñado, les he dicho: hermanos, tengan palabra del Eterno en sus corazones. Lean la palabra, atesoren la palabra. Que en el momento necesario, el Espíritu de santidad que Él ha hecho morar en nosotros, saca la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para apagar los dardos de fuego del maligno. Pero si no leemos la palabra, si no conocemos la palabra, si no obedecemos la palabra, va a hacer algo el Espíritu. Caminar en obediencia a la Torah, enseñanzas y mandamientos de Yahweh, nos equipa con la espada del Espíritu. ¿Se acuerdan de Hebreos? ¿Se acuerdan de Hebreos capítulo 4, versículo 12?
Aprendimos en Hebreos que la Torá, la palabra de Yahweh, es espada de dos filos. Y aquí es donde nosotros necesitamos entender que el apóstol Pablo, que el apóstol Pedro, que el apóstol Juan, que Santiago, que todos ellos no estaban hablando de una cosa diferente a la Torá. Ellos estaban trayendo la Torá para enseñar al pueblo que estaba aceptando a Yeshua. Pablo dijo, la espada, la palabra de Dios, es espada más cortante que espada de dos filos. Así que la mitra o la diadema que usaba el sacerdote, hecha de oro puro y con las palabras santidad a Yahweh incrustadas en ella, es el casco de salvación. Miremos Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4:12. Estamos ya en Hebreos, Nuevo Testamento, bien adelante. ¿Estamos? Dice, mire esto tan hermoso, porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz. La palabra de Elohim es viva y eficaz y corta mejor, es más efectiva, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea que la palabra del Eterno en nosotros, la palabra que usted está recibiendo hoy, que yo estoy recibiendo hoy, tiene que hacer una separación entre mi alma y mi espíritu, para que ya no viva en las emociones, para que ya no viva en temores, para que no falte la fe. Tiene que haber una separación entre el alma y el espíritu, entre lo almático y lo espiritual. Dice que es más cortante y que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hace una separación. Pero también dice que va a las coyunturas y a los tuétanos y efectúa sanidad física. Pero además de eso, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra del Eterno. Esa es la Torá de Yahweh, porque no es una palabra diferente. Esta de Hebreo no es diferente a la que nosotros estamos estudiando de la Torá, del Tanakh, los profetas. Es la palabra del Eterno. Esa es la que es viva y es eficiente y es poderosa y es santa y nos santifica porque hace una separación entre el alma y el espíritu. Va a las coyunturas, va a los huesos, a los tuétanos y trabaja trayendo discernimiento en los pensamientos. Y en las intenciones del corazón del hombre. No hay excusas para que nosotros caminemos en miedos, en temores, en el pasado. Si nosotros nos sometemos a la palabra del Eterno,
si nosotros creemos la palabra del Eterno. No tenemos por qué vivir arrastrando y trayendo del pasado a nuestro presente y teniendo temor al mañana. Si esto sucede es porque la palabra de Dios no ha hecho una separación en nosotros. Entonces, la salvación se obtiene en obediencia y santidad. Vamos a Apocalipsis capítulo 21 y versículo 27 para mirar quién entrará a ese hermoso lugar donde todos queremos entrar. Apocalipsis 21, 27. ¿Ya? Dice, no entrará en ella. ¿Quién es ella? ¿Qué es ella? La Nueva Jerusalén, la ciudad celestial. Mire quienes no entrarán en ella. Ninguna cosa inmunda. O sea, nadie que no esté limpio, que no se haya despojado, que no haya permitido que se le haya vestido adecuadamente. Ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en la vida, en el libro de la vida del Cordero. Ninguna cosa inmunda entrará allá. Y el Eterno nos está dando palabra, nos está dando la oportunidad, nos está dando tiempo para que por medio de su palabra hagamos esa separación en nuestra alma y nuestro espíritu, caminemos vestidos adecuadamente, nos conduzcamos en fe, en la fe que muestra obras por nuestra fe, no en una fe mental ni emocional, porque esa fe mental y emocional, un día estamos bien y al día siguiente estamos mal. Hoy queremos mucho, mañana no queremos nada. Pablo entonces, como buen fariseo, seguidor de la Torá, se basó en la descripción del sacerdocio para enseñarnos que somos real sacerdocio y nación santa. Y el apóstol Pedro también lo dijo: soy real sacerdocio, soy nación santa. ¿Por qué? Porque el sacerdote entró llevando a la presencia del Eterno los nombres incrustados en el pectoral, los nombres de las 12 tribus de Israel. Pregunto, ¿queremos pertenecer a una de esas tribus? ¡Ey! ¿Sí? Ah, bueno, gloria a Dios. Claudia, bien pueda. Pastora, qué pena interrumpirla, pero es que cuando usted estaba leyendo Hebreos 4:12, si miramos ese versículo 13, nos vuela la mente, porque dice que no hay ninguna cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, en la presencia de la palabra. Amén. Y también, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Bien pueda. Siga. No, es impresionante lo que la palabra hace en nosotros. No solamente nos separa, sino que nos muestra lo que tenemos que ver, de nuestras vidas, y manifiesta lo que hay en nosotros. Amén. Gracias, Gracias, Claudia. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros al respecto? Tomar acción en aquellas cosas
que se manifiestan ante la palabra, ante la exposición de la palabra. Tenemos que tomar acción. Lo que es de la carne, erradicarlo. Lo que es del espíritu, afirmarlo. Lo que es de la fe de Yahweh, afirmarlo en nuestros corazones. Y todo engaño y toda mentira del enemigo, sacarlo de nuestras vidas. Y todo estilo de vida mediocre, sacarlo, renunciar, pedir perdón. ¿Por qué? Porque se manifiesta a través de la palabra. No hay nada oculto ni escondido cuando la palabra se está manifestando a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es viva, porque es eficaz. Muchas gracias, Patricia. Entonces, repito, Pablo y Pedro se basó en la descripción del sacerdocio para enseñarnos que somos real sacerdocio y nación santa. Un pueblo que Dios adquirió, que Dios creó desde antes, pero nos perdimos, nos fuimos. Y vino Yeshua y dijo, yo no vine sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo vine por esas ovejas que se separaron, que se fueron a las naciones, que se olvidaron de los mandamientos, que dejaron la Torá, que no guardan el Shabbat, que no celebran las fiestas, que no conocen el nombre porque se olvidaron cuál era el nombre del Eterno. Por eso, por ellos he venido, dijo Yeshua. Y en el capítulo 17 de Juan, él dice, Padre, yo les he dado a conocer su nombre. Yo les di a conocer su nombre. Yo les recordé el nombre verdadero, Yahweh Sebaot. Y usted y yo tenemos que estar agradecidos. Que estando nosotros como estábamos, amándolos, sí. Queriendo agradarles, sí, pero en un camino distorsionado, porque no estábamos haciendo su perfecta voluntad. Y él dijo, les he dado a conocer tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. ¿No debemos vivir agradecidos? ¿No debemos vivir para él? ¿No debemos creer su palabra y obedecer sus mandamientos? Por nosotros él vino, porque éramos esas ovejas perdidas. Por nosotros murió, por nosotros dio su vida y su sangre. Y ahora estamos aquí. Agradémosle, exaltémosle. Primera de Tesalonicenses 5:7, ya estamos terminando. Primera de Tesalonicenses 5:7 dice que los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día. Y hay una pregunta para tu corazón. ¿Somos del día? Dice, si somos del día, seamos sobrios. Caminemos en seguridad, porque andamos de día. Porque la luz del Eterno, que es su palabra, alumbra nuestro camino. Seamos sobrios. ¿Pero cómo? Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Esa es una manera de apagar dardos de fuego del maligno. Repito el versículo. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios. Caminemos en paz, en seguridad, seguridad de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Pero habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor
y con la esperanza de salvación como yelmo. Amén. Gloria al Señor. Terminamos con los últimos versículos de Éxodo 39, 30 en adelante. Éxodo 39, 30. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello: santidad a Yahweh. Grabado de sello, sellados. Santidad a Yahweh. Su santidad, mi santidad es a Yahweh. 32. Así fue acabada la obra del tabernáculo, en hebreo Mishkan, del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel como Yahweh lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios. Mire todo lo que trajeron: sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden, y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, y todos los utensilios del servicio del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Muchas, bastantes, como Él lo dijo, hechas exactamente como Él lo había ordenado. ¿Y nosotros? Uy, ¿eso tanto? Mucho tiempo, muy dispendioso, tanta exigencia. Pero en el capítulo 40 vamos a mirar lo que pasó, lo que sucedió cuando todo esto fue puesto delante del Eterno. La vemos la próxima semana, confiando en el Señor. Versículo 41. Las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio. En conformidad a todas las cosas, que Yahweh había mandado a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel, toda la obra. Y vio Moisés la obra, y he aquí que la habían hecho como Yahweh había mandado. ¿Y qué hizo Moisés? Los bendijo. Vio Moisés que los hijos de Israel, que el pueblo del Eterno, hicieron las cosas tal como Yahweh lo había mandado. Él las comparó. Están exactamente a las que yo vi, el modelo que yo vi, estando
en la presencia del Eterno, estando en el monte. Y la satisfacción de Moisés fue espectacular, preciosa, y los bendijo. Hermano, hermana, eso pasa cuando hacemos las cosas como Él dice, cuando Él dice, de la manera que Él dice, su bendición no se deja esperar. Y además, le damos satisfacción al que nos está mandando y enseñando a hacerlo. Amén. Repito el versículo 43. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Yahweh había mandado, y los bendijo. Amén. Shalom, amados. Shalom.